creo que por suerte, para lo que me dedico, mis expectativas, a pesar de todo, siguen siendo las mismas, de querer ser pianista. Entonces, eso no ha cambiado. La manera de vivirlo, de sentirlo, pues seguramente hay algunas cosas que han cambiado. Yo me veo ahora, ¿no?, en cómo pensaba antes las cosas. Pues sí, es verdad que aunque pienso que las expectativas siento esa misma pasión que te comentaba antes, ¿no? No siempre me pasa, o no siempre he tenido momentos en los que me pase, pero últimamente sí me pasa. Fíjate, precisamente en este último año tan raro, ¿no?, de sentirme, de conectar con el niño que tocaba, sobre todo con el adolescente, más que con el niño, porque realmente mi llama pianística de profesional o de querer, ¿no?, ir por ese camino se despertó quizá a los 12, 13 años y definitivamente a los 14 cuando conocí a este profesor de Italia con el que conseguí estudiar finalmente. Pero yo recuerdo, ¿no?, cuando estudiaba, o sea, aunque empecé en Molina de Segura en una academia, los últimos años, los últimos cursos de ¿cómo se llamaba entonces? El grado medio, que ahora es la enseñanza profesional, por los cambios de ley. Los 2 últimos años los hice en el Conservatorio de Murcia con Concha Mendoza, con una profesora que ahora es amiga, que casi somos vecinos prácticamente, y una persona pues también que en cierto sentido me aportó en mi formación. Pero a esa edad, a los 16, 18 años, antes de irme a Italia, Murcia ha cambiado muchísimo, musicalmente sobre todo, bueno, en todos los sentidos, sí. Pero bueno, en lo que respecta a mí, que es lo que yo conozco, ¿vale?, de lo que yo puedo hablar, obviamente, dentro del mundo de la música y del mundo del conservatorio ha cambiado mucho para bien, aunque todavía estamos a años luz de lo que podremos ser, seguramente, sí. si las cosas se hacen de una determinada manera y se invierte y se educa de una determinada manera a la gente, no solo a los alumnos, a la sociedad en general, claro. Pero bueno, eso es otro discurso. Pero ha cambiado mucho para bien en el sentido en que se hacen muchas cosas que antes no se hacían y el nivel ha mejorado muchísimo y obviamente eso es mérito sobre todo del profesorado que hay en los conservatorios, ya no solo en los conservatorios superiores, obviamente en el conservatorio superior, en los conservatorios profesionales de la región, en los conservatorios municipales de la región, en los que yo formo parte, yo doy clase en un conservatorio municipal, entonces al final esa realidad ha cambiado muchísimo y el nivel yo percibo que es más alto. En mi época era muy fácil, o sea, muy fácil destacar. Yo te he dicho antes, más o menos bromeando, que posiblemente, como lo siento yo, sea una de las personas no sin talento. Sí. Soy consciente de mi talento, pero veo tanto talento a mi alrededor que me abruma, que digo, es que ¿qué hago yo en este mundo, ¿no?, tan exigente? Sí. Y que no, yo me cuestiono esas cosas. Hace 25 años no estábamos en este nivel en Murcia, entonces era fácil verte de una determinada manera haciendo pues cosas que yo podía hacer, que te hacía sentir que tu camino era este y que te sentías en una capacidad que ahora con el tiempo me doy cuenta que no era real. También porque solamente conocía lo que yo había visto el parámetro. En Molina y en Murcia. Claro, el choque cuando salí fuera y cuando llegué a ese conservatorio con mi profesor, con su clase, él tenía 12 alumnos solamente en su clase, el cambio cultural no fue tanto, porque al final pues Italia, España, la cultura, a mí siempre, yo siempre he sido tratado excepcionalmente bien allá donde he ido, he tenido esa suerte y es un idioma pues que aprendí muy rápido, he hecho de mis mejores amigos, que todavía sigo teniendo contacto con ellos a día de hoy, pues en esa época, ¿no?, tan no sé, tan maravillosa, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que las expectativas, ¿no?, por cómo tú te veías en relación a tu entorno, antes de salir y cuando llegas y obviamente cuando sales fuera, te sientes, ¿no?, sientes que estás haciendo algo importante por ti,
en un entorno que, bueno, oye, estás en un país en el que la cultura está por todos lados, en Italia, ¿no? En Milán, que la vida musical es una vida que tiene un nivel muy alto, ¿no? A nivel de conciertos, a nivel de los artistas que van allí. Hoy en Murcia también hay una cantidad de oferta y demanda, pero hace 25 años no era así. O por lo menos yo no lo recuerdo así, a lo mejor yo no lo vivía así aquí, y yo estoy equivocado, no lo sé. Pero yo, hace 25 años, lo que viví en Milán a nivel de experiencia personal, tanto como alumno y después como oferta, yo recuerdo que en el Conservatorio de Milán tenía una de las salas más importantes, pues, casi a nivel de nacional, o por lo menos de Milán, pues un conservatorio que dentro de su infraestructura tenía una sala en anfiteatro de casi 1.700 butacas, que es la capacidad del Víctor Villegas. Quiero decir, y había conciertos de lunes a domingo, y yo ahí en esos años he visto gratis, por ser alumno del conservatorio, porque teníamos esa suerte de poder entrar, pues he visto a Brendel, a Argerich, a Alicia de la Rocha, a Andrea Schiff, a Kissing, a Zimmerman, a todos los grandes con los que yo soñaba en ese momento, y con los que sigo soñando, obviamente, porque los sigo admirando. Es que estaban ahí, o sea, de una semana tras otra. Creo, ¿no? Por intentar explicarte de alguna manera, ¿no? Creo que ese trance es el que te libera de tu realidad. Quiero decir, yo si ahora mismo con todas las cosas que tengo a mis espaldas, si tuviera que tocar un concierto y no me consiguiese liberar de esas cosas, posiblemente no conseguiría ni dar 2 notas seguidas. Porque son muchas cosas las que nos pesan en el día a día. Quiero decir, cada uno con lo suyo. No lo digo como algo, lo digo como que a cada uno nos toca vivir nuestras cosas. Y nos pesan mucho nuestras cosas, más de lo que deberían a veces, ¿no? Pero no podemos evitarlo. ¿Qué es lo que te ofrece ese momento de tocar? En casa te lo ofrece, pero no hasta el punto que te lo ofrece tocar en público, que es cuando das ese paso, ¿no? Cuando entras en esa conexión de decir, a veces te cuesta un poco más, un poco menos, no estás desde el principio, pero de repente entras, y es que ese trance te hace desconectar. Y desconectar es que lo que has repetido tantas veces para interiorizar, tengas la libertad de hacerlo espontáneo en ese momento. Es decir, que incluso lo que has repetido 1.000.000 de veces de una determinada manera, no pasa nada porque suene de otra. Porque ahora mismo te dejas a ese momento con tu yo, con tus emociones, obviamente con el trabajo que has hecho de la visión de esa obra que está dentro de un contexto, dentro de un, si es romanticismo, si es clasicismo, pero dentro de esos parámetros, ese trance te permite ser tú mismo despojado de lo malo. Claro, lo que te pasa en ese momento. Entonces, es que no te pasa nada. De hecho, en mi caso, lo peor que me puede pasar es que me pase algo por la cabeza. Porque prefiero evitar que se me pasen cosas por la cabeza. Que no sean emociones o que no sea estar disfrutando. Incluso emocionarse demasiado tocando te puede llegar a perder el control. Porque pierdes el control, porque una emoción muy grande a mí me ha llevado en un escenario a llorar, tocando, en mitad de tocar, y conseguir controlar eso es muy complicado. Entonces, hay que saber gestionar un poquito esas cosas, y la mejor manera es entrar en un trance en el que seas libre, en el que puedas expresarte con libertad, y lo mejor de todo es
que no se pase nada por la cabeza, confiando en que el trabajo que has hecho está bien hecho, Claro. que puede ser que falle algo, que lo normal es que a veces falle algo, pero que está todo tan interiorizado que pase lo que pase, sales para adelante. Claro, que lo puedas resolver en Exacto. el camino. ¿Por qué la vida de los artistas en general se suele decir que es compleja, que es dramática, que es enroscada? Pues que no no lo son sé. normales dentro de lo que... Pues porque la gente ¿No? se mete donde no le llaman. No lo sé, porque le gusta mucho opinar. Lo digo de broma. Pues no lo sé. ¿Qué vida no es compleja? Pero viste que muchas veces sabemos o conocemos, ¿no?, la historia de, obviamente, los grandes, ¿no?, dramáticas, de sufriendo intensamente, todo es intenso, todo sí, es... pero porque aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? La parte dramática de la música, ¿no? Que al final un intérprete es un músico, pero tiene que ser algo más. Tiene parte de comunicador o de... no verbal, sino decir, tienes que comunicarte con la gente que venga a escucharte. Da igual, como sea, aunque sea tocando un villancico, me da igual. Es que no se trata de tocar la obra más difícil del mundo, ¿vale? Pero tienes que comunicar. Y ese comunicar implica saber en qué momento la música tiende hacia el humor, hacia el dolor, hacia el drama. Y la música tiene mucho de drama, porque los compositores, o nosotros tenemos una visión de los compositores muy romántica, que es la que nos han vendido, o la que es, ¿no? Históricamente, ¿no? De los escritores, de los poetas, ¿no? De los compositores, de su manera de vivir y relacionarse con su faceta artística, ¿no? Que es la que nos llega a nosotros como músicos y nos metemos en ese papel dramático. Entonces parece que lo que rodea, ¿no?, el mundo de la música o del arte o de la poesía, un poco por extensión, ¿no?, es ese drama, ¿no?, esa dificultad, esa vida del artista difícil que tiene que luchar contra todo porque vas a contracorriente de este mundo, ¿no? Sí. Parece que es como algo que está así establecido ya. Sí. ¿Por qué? Es que no sé. Es que la vida de cada músico es tan difícil como uno quiera plantearse que sea o como uno la vea. Sí, estoy de acuerdo porque es difícil, pero estoy de acuerdo en que es difícil, pero porque es una carrera difícil, porque supone mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo que solamente se materializan, en el mejor de los casos, en una hora de concierto, Claro. ¿vale? Y conciertos que no te vienen todos los días. Claro, quiero decir que pues te van saliendo cosillas y te van ofreciendo cosas. En mi caso, quiero decir, yo hablo de mi experiencia, claro. yo con mi capacidad de gestionar, de tocar mi talento y hasta donde yo puedo llegar, que soy muy consciente de lo que yo puedo hacer. Pero para mí eso es lo difícil, ¿no? Ser consciente de cuál es tu realidad y conseguir, pues, un equilibrio con todo lo que te rodea. Claro. Sabiendo que tenga 100 conciertos o tenga 10, mi nivel de exigencia va a ser el mismo. Claro, y mis horas de trabajo van a ser las mismas. Y quizá eso es lo difícil a veces de asimilar, en mi caso como músico, como pianista y como persona. Es decir, tener la sensación de que mi capacidad o mi dedicación diaria tiene que ser la misma. Ahora mismo, por gustarme, te podría decir que todo lo que sea música de cámara me gusta. Otra cosa es lo que más me apetezca ahora mismo. Respecto a dúo, pues me apetece hacer pues muchas cosas de repertorio, sobre todo lo que te he hablado, por ejemplo, antes, sonatas de Beethoven. Yo soy muy beethoveniano, muy Schubert y muy romántico alemán, ¿vale? Entonces, pues me encantaría hacer sonatas de Brahms, sonatas de Beethoven, pero llevo un periodo en el que, este dúo llevamos un año, nos conocemos, somos compañeros ella es profesora de violonchelo también en Molina de Segura,
bueno, desde entonces pues más o menos congeniamos y como estamos juntos ahí, pues en los huecos vamos juntándonos, vamos leyendo cosas y al final pues una cosa lleva a la otra y dices, pues bueno, pues ¿por qué no buscamos la manera de compartir esto, ¿no? con la gente? Y en eso andamos. De momento es poquita cosa lo que tenemos, cosas que vamos consiguiendo, pero lo hacemos un poco a todos los niveles, es decir, que ahora mismo lo que queremos es disfrutar de tocar. Nosotros en nuestro tiempo libre vamos leyendo repertorio clásico, pero en algún momento nos han llamado para tocar en algún evento privado, en alguna celebración o por ejemplo, en alguna entrega de premios, que no es un concierto al uso, pero bueno, vamos teniendo como digo yo, nuestro rodaje de escenario, que al final es fundamental para un músico, porque si no al final las horas de estudio pues llega un momento en el que carecen de sentido si no lo expones, si no te mides contigo mismo y no sabes dónde te encuentras, eso solamente te lo da el escenario. Por eso es volviendo a lo que decíamos antes, eso es una de las cosas duras, ¿no? Cuando pasas tantas horas enfrente de un instrumento en soledad, fantástico, porque yo disfruto mucho de eso. Pero al final llega un momento en el que entras en bucle y si no tienes el momento de afrontar ese momento, que al final es vivir esos nervios, afrontar esa situación, aprender de ese momento, de cómo reaccionas, qué es la expectativa que tú tienes de eso que vas a hacer, qué es lo que consigues hacer, qué es lo que la gente ha percibido. Entonces, pues ahora mismo cualquier cosa te da ese rodaje, ¿no? de escenario. Entonces, pues ahora mismo un poco estamos abiertos a disfrutar en ese sentido, a hacer las cosas que nos gustan y a veces un poquito a demanda, oye, pues podréis hacer esto y tal, pues nos vamos adaptando un poquito y bueno, pues ahí estamos, de momento a lo que surge. Pero tengo mucha necesidad de hacer música de cámara con formaciones más amplias, hacer cuartetos, de hacer quintetos, que hay repertorio que es tan maravilloso como difícil, porque los grandes quintetos de Brahms, Schumann, el quinteto de viento de Beethoven, que también está en versión de cuarteto de cuerda, no sé, de Dvorak, tríos de Schubert, o sea, es una cantidad de música. Mira, por ejemplo, lo que decías antes también, ¿a dónde quieres llegar? A poder llegar a tocar esas cosas, aunque sea en compañía, y si después sale algún concierto, pues maravilloso, pero poder llegar a no solamente sentirlas escuchándolas, sino tocándolas, a tener ese proceso, pues claro, tiempo, porque es mucho repertorio y pues, un pianista como yo o una persona como yo necesitaría 10 vidas para hacer el repertorio pianístico, porque no tengo esa capacidad, soy consciente de que no tengo esa capacidad, quiero decir, el repertorio pianístico es de piano solista, si te metes en música de cámara, en piano con orquesta y en otras historias, o sea, tienes que tener una capacidad de asimilar información y de leer y técnica, que no es mi caso, quiero decir, independientemente de lo que pueda llegar a tocar, bien, mejor, peor y tal, pero son otros parámetros, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos cierto tipo de obras que yo siento como vitales en mi recuerdo ya, porque al final la música se te queda aquí, tú la escuchas en una experiencia, en un momento de tu vida y se te graba y te genera una emoción, un recuerdo. Entonces, esas cosas que tengo ahí, esas obras, sí que tengo esa necesidad de llegar, por ejemplo, ahí sí que quiero llegar, a tocar un determinado tipo de obra, a ser posible en concierto, ya no sé si llegaré o no, pero bueno, como quiero ser pianista a los 95, pues ya te lo contaré, Bueno, pues cuando yo tenga 80.